Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de una enfermedad de la piel que es muy frecuente en niños, pero también se puede dar en adultos. Esta enfermedad causa mucha preocupación en los padres debido a las molestias que causa en sus niños, como por ejemplo la comezón, que es muy intensa en algunas ocasiones. Esta enfermedad se va a caracterizar por tres cosas. Una de ellas es que causa mucho comezón, es pruriginosa. Dos, que es crónica. Y 3, que es inflamatoria. Con respecto a su origen, se ha querido relacionar esta a la exposición de un factor ambiental que podría causar esta enfermedad o a un factor alimentario que podría ocasionar en el niño o en el adulto esta enfermedad, pero aún no se ha dilucidado que estos factores puedan generar esta enfermedad. Solamente se ha podido comprobar que contribuyen al desarrollo de la misma, pero no la desencadenan. Esta enfermedad involucra entre un 5 a un 20% de todos los niños del mundo y en adultos podría alcanzar cifras incluso hasta un 14 o 15% del total de casos. Con respecto a los factores de riesgo de esta enfermedad, se han podido identificar dos: los factores tanto genéticos como ambientales. Entre los genéticos se ha demostrado debido a que estos pacientes que sufren de esta enfermedad tienen antecedentes familiares, es decir, padres o personales de atopía. ¿Y qué es la atopía? Esta se caracteriza porque el paciente o la persona tiene tres enfermedades o han pasado por tres enfermedades que van a constituir o van a conformar el grupo de las atopías, como por ejemplo el asma, 2, el eczema y 3, la presencia de una rinitis alérgica. Se ha evidenciado por lo tanto que un 70% de los pacientes con dermatitis atópica tienen familiares o antecedentes de tener esta atopía. Un niño que tiene un padre o una madre con atopía tiene un factor de riesgo entre 2 a 3 veces más de desarrollar esta enfermedad. Y si este mismo niño o este paciente tiene sus padres, tanto el padre como la madre atópicos, pues tiene más probabilidades de hacer esta enfermedad, entre 4 a 5 más veces de probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entre los factores ambientales vamos a tener los siguientes, incluyendo el tema del clima. Vamos a encontrar también aquella exposición a lo urbano frente a lo rural, la contaminación del aire, la exposición temprana a microorganismos no patógenos y la dureza del agua, que tiene que ver con los minerales que sobrecargan el contenido del agua que podría ingerir el pequeño o el paciente en esta situación. Con respecto a la fisiopatología, es decir, cómo se da esta enfermedad, son múltiples los factores que van a contribuir a que se desarrolle esta. Entre ellos vamos a tener los siguientes, como por ejemplo una pérdida de la función de barrera de la piel, los factores genéticos, una desregulación del sistema inmune dirigido por células de tipo Th2, un microbioma cutáneo alterado y por último los desencadenantes ambientales que podrían contribuir a esta enfermedad. Por lo tanto, a través de todo lo que le he mencionado se han generado dos hipótesis. La hipótesis de afuera hacia adentro y la hipótesis de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? La hipótesis de afuera hacia adentro menciona de que lo que podría ocasionar esta enfermedad sería una disfunción de la piel, de la barrera cutánea entre los agentes o organismos que se podrían encontrar en el entorno del paciente y estos podrían ocasionar la enfermedad. Y la otra hipótesis, que es de adentro hacia afuera, tiene que ver con una desregulación del sistema inmune que no ha podido aún mantener su funcionabilidad de forma regular y esto pues podría estar ocasionando esta enfermedad. Cuando se realiza un examen patológico, es decir, se toma una biopsia para analizar la piel en esta enfermedad de dermatitis atópica, se va a encontrar lo siguiente. Entre los cambios epidérmicos vamos a encontrar una esponjiosis que tiene que ver con la separación de las células a nivel del estrato espinoso. También se podría evidenciar diferentes grados de acantosis. ¿Y qué es la acantosis? La acantosis es el aumento del número de células a nivel del estrato espinoso y también vamos a encontrar la presencia de una hiperkeratosis. Y la hiperkeratosis tiene que ver con un aumento de la capa más externa de la piel, la cual está conformado por queratina. Y a nivel de la dermis se va a evidenciar un aumento o proliferación tanto de los linfocitos como los histocitos. Entre las manifestaciones clínicas, es decir, entre los síntomas y signos, vamos a evidenciar lo siguiente. Estos pacientes con dermatitis atópica se van a caracterizar por tener una piel muy seca y muy pruriginosa, es decir, con mucha comezón o picazón. Las características que les acabo de mencionar son muy características de lo que sería una dermatitis atópica. Sin embargo,
Las características clínicas van a ser muy variables y van a depender tanto de la edad del paciente, de su origen étnico y de la actividad de la enfermedad en sí. Cuando la dermatitis atópica se encuentra en su fase aguda, es decir, cuando recién está comenzando, se va a caracterizar por presentar el paciente las siguientes lesiones. Vamos a evidenciar unas pápulas y unas vesículas eritematosas, es decir, rojizas, con la característica de una picazón o comezón muy intenso. Nosotros lo llamamos muy pruriginosas, lo cual además se va a caracterizar porque estas lesiones van a presentar un exudado, una secreción, y aparte de eso se van a formar costras. Mientras la fase subaguda o crónica, ya ha pasado varios días, las características van a ser solamente de la presencia de pápulas eritematosas. Estas pueden estar secas, pueden estar formando escamas o con algunas escoriaciones. Además, se podría dar un engrosamiento de la piel debido al rascado crónico. El paciente va a estar rascándose muy seguido estas lesiones y esto podría ocasionar pues que la piel se engrose y más adelante incluso que se formen fisuras a nivel del rascado o a nivel de la zona de la piel donde se ha engrosado. También se ha visto que muchos pacientes pueden tener las lesiones en diferentes partes del cuerpo y en diferentes etapas. Es decir, en un lado puede estar recién iniciando y en otro lado del cuerpo ya puede estar en una fase subaguda o crónica. A continuación les seguiré colocando algunas imágenes, tanto características de bebés, niños, adolescentes y adultos. Y mientras vayan viendo las imágenes, iré describiendo cada una de ellas para que puedan ver cómo son las lesiones que podría causar en diferentes etapas de la vida. En bebés y niños pequeños, es decir, entre los 0 a 2 años, la dermatitis atópica generalmente se presenta con lesiones pruriginosas, rojas, escamosas, es decir, que forman escamas y con costras en las superficies extensoras, las mejillas o el cuero cabelludo. Pero puede ser difusa. Por lo general se respeta el área del pañal. Estas lesiones agudas también podrían incluir vesículas y podrían haber exudados serosos y formación de costras en casos graves. En niños mayores y adolescentes de 2 a 16 años, la dermatitis atópica se va a caracterizar por una menor exudación, una menor secreción y también a menudo se va a evidenciar presencia de placas liquenificadas que se va a evidenciar a nivel de las flexuras, ya sea en las rodillas, en los codos, especialmente en la rodilla. También se puede ver a nivel de la cara, de las palmas, de las muñecas, tobillos y cuello. Los lados del cuello pueden mostrar una pigmentación medio reticulada, al cual algunos lo han llamado el cuello sucio atópico. Y por último, en adultos, la dermatitis atópica está considerablemente más localizada y liquenificada. Cuando hablo de liquenificación me refiero a que la piel está engrosada por el rascado crónico que ha tenido el paciente en esa zona. Estas áreas involucradas son en la mayoría de los casos las flexuras de la piel y con menos frecuencia esta dermatitis puede afectar la cara, el cuello o las manos. Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, los objetivos que uno va a buscar son los siguientes: disminuir los síntomas. 2. Prevenir las exacerbaciones de esta enfermedad, es decir, que se agrave. Y por último, pues minimizar los riesgos terapéuticos del mismo. El tratamiento estándar de esta enfermedad va a consistir en 2 cosas. Una de ellas es pues la formulación de diferentes sustancias, ya sean geles, cremas, lociones que se aplicarán en la piel. Y la otra es el uso de diferentes sustancias que van a ayudar a la hidratación de la piel. Estos son los 2 medios para tratar esta enfermedad. Pero en algunas situaciones de dermatitis atópica más grave o graves, pues estos pacientes van a requerir en algunos casos incluso la utilización de fototerapia o también el uso del tratamiento vía oral, vía sistémico. Entre las medidas generales del tratamiento vamos a evitar los factores exacerbantes, es decir, vamos a tratar de evitar la alteración de la barrera epidérmica, es decir, de la barrera de la piel, para lo cual pues hay que evitar los baños excesivos. Además, luego de bañar al paciente será muy importante dar una humectación de la misma, es decir, de la piel, para que ésta se encuentre hidratada. También debemos evitar los ambientes con poca humedad, evitar el estrés emocional.
Evitar la secrosis, es decir, la piel seca. Evitar el sobrecalentamiento de la piel. Y evitar la exposición de la misma a solventes y detergentes. Y por último, como sabemos que esta enfermedad es más frecuente en pacientes atópicos, evitar cualquier cosa o agente que pueda inducir picazón o comezón en el paciente. Por último, las medidas complementarias que podrían ayudar a todo paciente con dermatitis atópica serían las siguientes. Evitar factores desencadenantes como el calor y la baja humedad. Tratar toda infección de la piel si está relacionada con el Staphylococcus aureus y el herpes simple. Usar antihistamínicos para disminuir la picazón y también por su utilidad como sedante. Esto en el caso de aquellos pacientes que por el intenso prurito no pueden dormir o no pueden conciliar el sueño. Manejar el estrés y la ansiedad. Para mantener la hidratación de la piel podríamos usar emolientes o hidratantes. Esto lo podríamos aplicar 2 veces al día en el cuerpo del paciente. Y esto se va a aplicar después del baño del paciente. Es importante aplicar estos emolientes o humectantes después del baño cuando la piel se encuentra hidratada. Es muy importante el aseo, el baño diario y además el uso de humectantes luego del mismo. Es importante que durante el baño usen pues jabones suaves, jabones con pH neutro que no pueda lastimar la piel. Entre los fármacos que podríamos utilizar vía tópica, es decir, ya sea en crema, geles, podrían ser los corticoides de baja potencia para no lastimar la piel y ocasionar atrofia de la misma, como por ejemplo la hidrocortisona, la cual podríamos aplicarla entre 1 a 2 veces por día entre 2 a 4 semanas. También se podría utilizar inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus. Esta puede utilizarse también 1 a 2 veces al día y en una concentración de 0,03%, aunque también hay del 1%, pero se prefiere utilizar las concentraciones más bajas al inicio del tratamiento y según la respuesta del mismo mantener la misma concentración o aumentar la misma. Si este video llega a los 100 likes, les mostraré o les explicaré otros 2 medicamentos que se podrían utilizar vía tópica para tratar esta enfermedad. En aquellos pacientes en los cuales el tratamiento tópico no ha sido muy beneficioso o estos pacientes tienen pues lesiones muy difusas en todo el cuerpo, en estos casos será necesario otras medidas de tratamiento, como por ejemplo el uso de la fototerapia. Esta fototerapia se caracteriza por 2 acciones principalmente. Una de ellas es que va a ocasionar una disminución de la liberación de histamina por parte de los mastocitos y basófilos. Además, al penetrar estos rayos ultravioletas hacia la piel, pues va a ocasionar pues la lesión o daño de las células de Schwann y las células perineurales, las cuales a través de esto va a disminuir la sensibilidad al prurito, es decir, va a disminuir la sensibilidad a la comezón. Con respecto a los antihistamínicos utilizados vía oral, estos podrían ayudar no solamente a disminuir la comezón, sino también a causar sedación en aquellos pacientes que les es difícil poder conciliar el sueño debido a la comezón o las molestias de esta enfermedad. Como por ejemplo, uno de ellos sería la clorfenamina por su alto valor o su alto mecanismo de sedación. Hay otras medidas de tratamiento un poco más complejas que se pueden utilizar vía oral o sistémico. En estos casos ya están recomendados para pacientes con enfermedad grave. Por tal motivo, pues este video ya termina hasta aquí. Muchas gracias a todos por seguir el canal. Si tienen una consulta de esta enfermedad, me pueden escribir ahí en lo que sería la descripción del video. Ahí les dejo el link en donde podrían agendar su consulta conmigo y por ahí darles pues el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado el mismo y si tienen más dudas, escríbanlas ahí en los comentarios. Yo trataré de siempre de responder, siempre y cuando pues las preguntas sean preguntas generales acerca del tema, ya que preguntas personales, esto yo lo derivo a lo que serían las consultas médicas. Muchas gracias y hasta pronto.